a los contratos y otras se asemejan más a los delitos, ¿no? Y ya con Justiniano, en sus institutas, establece que la fuente de las obligaciones nacen de contratos, nacen de delitos, nacen de cuasicontratos y de cuasidelitos. Posteriormente, los glosadores incorporan la ley como fuente de las obligaciones. Entonces, ¿de dónde nacen las obligaciones? Nacen de delitos, nacen de contratos, nacen de cuasidelitos y nacen de cuasicontratos. Después les pasamos los PowerPoint, así que quédense tranquilos. Se los vamos a pasar. Contratos, como fuente de las obligaciones, entonces. Según Bonfante, el contrato es el acuerdo de dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria reconocida por la ley. Los contratos, según el jurista Gallo, se clasifican en verbales, literales, consensuales y reales. Esta unidad de contrato aparece en el programa, que lo vamos a dar como una unidad aparte, digamos, está dentro de la fuente de las obligaciones, pero aparece en el programa como la unidad sería 13, ¿no? 13, que es la unidad de contratos. O sea que esta unidad de contrato la vamos a dar la semana que viene. Hoy vamos a terminar con las fuentes. Como unidad, pero dentro de las fuentes de las obligaciones tenemos una unidad aparte, ¿no? O sea, vamos a ver los delitos hoy, vamos a ver los cuasidelitos y los cuasicontratos. Y la unidad de contratos la vamos a ver la semana que viene, ¿no? Y ahí vamos a explicar todos los contratos verbales, todos los contratos literales, los consensuales y los reales. Hay una unidad aparte para ver los contratos. Entonces arrancamos con los delitos. Dijimos que una de las fuentes de las obligaciones son los delitos. ¿Qué es un delito? Es todo acto ilícito castigado con una pena. Es todo acto ilícito que está castigado con una pena. Y existen dos categorías de delitos. Públicos, que ya los estudiamos en la primera parte, y los privados, que lo vamos a ver hoy. Los públicos, ¿cuáles son los delitos públicos? Son aquellos que se lesionaban a la comunidad como tal y que el Estado sancionaba con una pena pública. Estos eran el delito de perduelio, traición a la patria, la pena era pena de muerte, ¿no? El parricidium, cuando se le daba muerte a un pater familia, la pena era de muerte, el asesinato, la deserción y el soborno, ¿no? El soborno a un juez. Las penas que por estos delitos eran de muerte y la esclavitud y por ende la pérdida de la ciudadanía, ¿no? Sabemos que si cae en esclavitud, pierde los otros estatus. Entonces, si preguntamos el delito como fuente de la obligación, son los delitos privados que están acá, no estos públicos. Los públicos no son delitos como fuente de las obligaciones, sí los privados, que son los que vamos a ver ahora. Eran aquellos que se lesionaban a un particular, su familia o a su patrimonio, y las penas por estos delitos eran de carácter pecuniario. Y ahora vamos a los delitos privados. Vamos a explicar los delitos privados, como fuente de las obligaciones, no los públicos. Hago esta distinción, ¿no? Como fuente de las obligaciones encontramos delitos privados, no los públicos. Hacemos esa diferencia. ¿Y cuáles son? El jurista Gallo estableció con sus institutas 4 clases de delitos: furtum, rapiña, damnum injuriadatum, daño injustamente causado, y la injuria. Yo estos PowerPoint después se los pasamos, así que no se hagan problemas si no lo pueden copiar ahora. Vamos a explicar cada uno de ellos. Profe, disculpe, ¿pueden repetirlo? Porque estoy tomando nota. Sí, mi amor. Vuelvo a repetir. El jurista Gallo estableció en sus institutas 4 delitos privados. Ahí está pasando el carro que vende. Tiene asistencia perfecta el carro. Me pongo a dar clase y pasa el carro. No, no te hagas problemas, no se salva nadie del carro. Escucha. Ah, sí. Siempre pasa lo mismo. Tiene asistencia. Ahí está. No. Sí. Por mi barrio pasa lo mismo. Pero no pasa antes ni después, pasa durante la clase. No te hagas problema, que acá también. Acá pasa igual. Quédate tranquila. Es una risa, porque siempre digo lo mismo. Tiene asistencia perfecta. Bueno, el jurista Gallo. Vamos a ver los delitos privados, ¿no es cierto? Ya quedó claro que la fuente de las obligaciones del delito como fuentes son los delitos privados, que son estos 4. Ahí los vuelvo a repetir.
no los Portillo, públicos. para San Portillo levantó la mano, no sé qué le... Ah, bueno, y- espera que dale, dejo de compartir y me dale, preguntás, mi amor. dale. A La ver, pregunta, sí. chicos. Profe, Sí, ¿las clasificaciones públicas tenían clasificación? ¿Los delitos no, públicos tenían? delitos. ¿Los delitos Los públicos delitos, tenían clasificación? No, no. Eran un no, solo no, tipo de delito. son los que ya estudiamos al principio, ¿no? La muerte del pater familia, que era la pena de muerte, el parricidium, el soborno, la traición a la patria, pena de muerte, el soborno a un juez, son delitos públicos. Y esos delitos públicos que tienen la pena de muerte no son fuentes de las obligaciones. Lo que son fuentes de las obligaciones son los delitos privados, que son estos 4. Vuelvo a presentar. Fuente de las obligaciones, ahí está. Son estos 4 que me pidió también una de las compañeras. Entonces, furtum, que es lo que hoy nosotros conocemos como hurto, otra vez apareció el carro. Furtum igual a hurto, si lo quieren colocar entre paréntesis, que es lo que hoy nosotros llamamos hurto. Rapiña, que es lo que hoy llamamos robo. Damnum iniura datum, daño injustamente causados. Damnum iniura datum, daño injustamente causado. Y la injuria. 4 delitos privados como fuentes de las obligaciones. Y ahora ¿Qué vamos a pasa, explicar Yegros? cada uno. Perdóname, Sandra. Yegros, ¿Sí? Franco Yegros. ¿Cuál es tu problema? Levantó la mano, por eso te interrumpí. Perdóname. Sí, me interrumpe. Sí, mi amor, te escucho. ¿Cuál es la pregunta? ¿O está escribiendo? Dejo de compartir, a ver. Franco A ver, Yegros, ¿cuál pregunta. es el problema? Franco Yegros levantó la mano. ¿Querés hacerme una pregunta, Franco? O no, bueno, está. Si no, Bueno, dejó la mano escribíla, levantada, que Franco. baje la mano. Bueno, sí, mi amor. Lourdes me pide que vuelva a repetir. Sí, Lorena, sí, no. Lorena, Furtun es el Furtun es el hurto y el robo es la rapiña. ¿Está? Ahí está. Ahí está, muy bien. Vuelvo a compartir. Me hacen todas las preguntas que quieran, y si escriben, me avisan, no hay problema. Profe, Me interrumpen. tengo una consulta yo. Sí, No me quedó claro las variables quasarum figurae. sí, son las diferentes figuras de causa. Vuelvo a repetir eso. Esperen, que voy a compartir, presentar ahora. Vamos para arriba. Primeramente, Gallo hace esta clasificación. Dice, bueno, las obligaciones nacen de contratos o nacen de delito, en una primera clasificación. Y después dice Gallo, el mismo jurista, dice, pero no solamente nacen las obligaciones de contratos y nacen de delitos. Nacen por otras diferentes figuras de causa, varias figuras de causa, que con Justinianos a estas diferentes figuras de causa las ubica como cuasi delito y cuasi contrato. Estas diferentes figuras de causa, Gallo dice, bueno, nacen de otras figuras de causa que no son ni contratos ni delitos. Y Justiniano le da el nombre a esas diferentes figuras de causa, él las va a ubicar bajo la denominación de cuasi contratos y cuasi delitos. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto. Decime si entendí. Listo, seguimos. Perfecto. Cualquier cosa, levantan la mano o escriban y las chicas me avisan por el audio. Entonces, quedó claro que son los delitos privados como fuente de las obligaciones. ¿Cuáles? Vuelvo a repetir. Furtum es lo que hoy entre paréntesis pueden colocar hurto con H. Rapiña es lo que hoy conocemos por robo. El damnum iniura datum es el daño injustamente causado. Y la injuria, que es la injuria, delito de injuria. Muy bien. Vamos a explicar cada uno. Delitos privados como fuente de las obligaciones, ¿no? Bueno, evolución de las penas por delitos privados. Acá está, ¿no? Esperen que subo un poquito acá. Bueno, en el antiguo derecho romano,
las penas por delitos privados se hacían efectivas bajo la forma de venganza privada. Es decir, que la víctima del delito podía hacer justicia por mano propia. Posteriormente, la venganza privada tiene como límite la ley del talión, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente. Con la evolución del derecho romano surge la llamada compensación voluntaria, que consistía en que la propia víctima establecía una pena pecuniaria que debía pagar el autor del delito. Este sistema de composición voluntaria fue reemplazado por la llamada composición legal, por lo cual el juez fijaba para cada delito el monto indemnizatorio que debía pagarse a la parte lesionada. Y ahora vamos a ver las acciones emergentes de los delitos privados. Son aquellas con las que cuenta la víctima de un delito privado para obtener el resarcimiento del daño sufrido. ¿Cuáles son? 3 clases. Penales, imponían una pena al autor del hecho ilícito, ¿no? Y vamos a ver la actio furti. Rei persecutorias tenían por finalidad recuperar la cosa, o sea, robada o hurtada, ¿no? Furtum, y obtener la reparación del perjuicio patrimonial sufrido a través de un actio que se llama conditio furtiva. Y las mixtas participaban de los caracteres de las dos anteriores. Actio legis aquilae, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Furtum, acá está. Furtum, acá entre paréntesis, ustedes los que toman apunte, le colocan hurto. Los romanos le dan nombre de furtum. ¿Qué es el furtum? Consiste en el apoderamiento de una cosa mueble ajena, considerándola como propia en contra de la voluntad de su dueño. Vuelvo a repetir, consiste en el apoderamiento de una cosa ajena, considerándola como propia en contra de la voluntad de su dueño. El concepto de furtum, o hurto, hoy, se amplió en la sustracción de una cosa mueble ajena, como así también su uso ilícito y el apoderamiento indebido de que ella retenía la cosa con consentimiento del propietario. De esta definición surgen 3 formas de furtum. Tenemos el furtum rei, sustracción de la cosa mueble, usus, furtum usus, uso ilícito de la cosa, es decir, más allá de los límites autorizados, ¿no? Usus, posesiones, existen abuso de confianza, ya que el dueño de la cosa le entregó, por ejemplo, para su custodia, ¿no? En depósito, y teniendo que devolverla ante el requerimiento de su propietario. No lo hace y se apropia de la misma. Entonces comete un delito, ¿no? Está violando, en este caso, el contrato de depósito. El contrato de depósito es un contrato real, lo vamos a ver la semana que viene en esta unidad que dijimos que la vamos a estudiar como contrato, que está aparte, ¿no es cierto? Una unidad aparte, vamos a ver todos los contratos. Bueno, el miércoles que viene vamos a estudiar el contrato de depósito. Muy bien. Clase de furtum. Manifestum. Cuando el autor del hecho es encontrado, se me fue, infraganti delito. ¿Qué significa? En el momento y en el lugar del hecho ilícito. Se encuentra lo que decimos vulgarmente, con la mano en la masa. Bueno, cuando el autor del hecho es encontrado infraganti delito, es en el mismo momento, en el lugar donde está cometiendo el ilícito, ¿no? Como así también si el ladrón es visto públicamente llevando esta cosa hurtada, ¿no? Se lo ve corriendo con la cosa robada. Es manifestum. Nec manifestum a contrario sensu. Cuando el autor no es encontrado infraganti delito, no se lo ve corriendo, no se lo encuentra, pero no puede negar que lo ha cometido. El furtum conceptum, cuando la víctima, por medio de una pesquisa domiciliaria en presencia de testigos, se encontraba la cosa hurtada. Acá es lo que hoy llamaríamos un allanamiento, ¿no? De una pesquisa domiciliaria, ¿no? Lo que hoy llamamos un allanamiento, que se entra con una orden del juez y se lo encuentra a la persona con la cosa hurtada. Furtum oblatum, cuando el autor del hecho entregaba la cosa a un tercero para que recayera sobre él la venganza de la víctima y le encontraran la cosa, ¿no? O sea que
el autor del delito, el que robó la cosa, no se la tiene con él en su casa, ¿no? Sino que se la entrega a un tercero y la lleva a la casa de un tercero para que cuando se produzca este allanamiento, lo responsabilicen a esa tercera persona, que no es libre de responsabilidad, ¿no es cierto? Porque es lo que hoy sería como un cómplice, ¿no es cierto? Muy bien, es responsable. Prohibitum, cuando una persona se negaba a la pesquisa domiciliaria, se consideraba que había sido autor de ese hecho ilícito, ¿no? Tipos de furto. Acciones y sanciones del furtum. Acá están. La víctima del furtum contaba con las siguientes acciones. Para reclamar el daño sufrido, actio furti, que es la pena, ¿no? O conditio furtiva, la rei persecutoria. Sanciones que se aplicaban al autor del furtum. Estaban contempladas en la ley de las 12 tablas. Si el furtum era manifestum, el autor del hecho debía pagar el cuádruple del valor de la cosa. Acá está, ¿no? El furtum manifestum, que habíamos dicho cuando se lo encontraba en flagrante delito. ¿Cuánto va a pagar? 4 veces el valor de la cosa hurtada. Si era ne manifestum, el doble de la cosa hurtada, o sea, el duplum. ¿Cuánto va a abonar? La pena, el duplum, el doble del valor de la cosa. Conceptum y oblatum, el triple del valor de la cosa. Y si era privitum, el cuádruple del valor de la cosa. Muy bien, esas son las penas que estaban en la ley de las 12 tablas. Rapiña, el otro delito privado, lo que hoy llamamos robo. Rapiña. Consiste en la sustracción violenta de una cosa ajena, móvil ajena, realizada por una banda de hombres armados. Acá hacemos la diferencia entre hurto y robo, que es el mismo que se mantiene en nuestro Código Penal. ¿Qué diferencia hay entre hurto y robo? A ver si alguno se da cuenta y me lo dice o me lo escribe. El robo es violento. Claro, el hurto. El hurto puede aparecer enfrente de una persona y sacárselo, y después el robo es ir a escondidas y sacárselo, ¿no? No. No, hay Existe un la factor. intimidación de por medio, No. profesora. A ver si. Violencia. A ver Hay un si. factor que diferencia el hurto del robo. A ver, Existe la que intimidación de digan por medio. ellos, Eduardo, primero que digan ellos, a ver si se dan cuenta, y después se lo explicamos. A ver qué diferencia Perfecto, hay En el hurto se... Lorena, ¿sos vos la que estás hablando? Decía, a ver. Sí, estábamos hablando todos en realidad. Estábamos hablando todo, profe. Aquí Decime, Lorena. Lorena. En el robo se ejerce violencia, en el hurto no. Muy bien, ahí está la diferencia. En uno se ejerce violencia, o sea, sustracción violenta, un empujón, una cachetada, un arrebato, lo tiro al piso, con armas o sin ella, porque le puedo dar un empujón y no es un arma, pero es violento. En cambio, en el hurto es una sustracción nada más. No hay violencia, no hay empujón, no hay cachetada, no hay armas. Entonces, en uno, media violencia, que es esta rapiña, que es robo, y en el hurto o furtum, no, es la mera sustracción. Por eso dice que consiste en la sustracción violenta, sobre una cosa ajena realizada por una banda de hombres armados, pero tiene que ejercerse violencia, un empujón, una cachetada, un arrebato, tiene que ejercer la violencia. Luego Justiniano consideró la configuración de este delito que fuera realizado por un solo sujeto. Se trata de un furtum calificado, es decir, agravado por violencia. Se dice un furto que se llama un furto calificado, ¿no? La víctima de este delito contaba con una acción llamada actio vi bonorum raptorum. La pena por este delito consistía en que el autor debía pagar cuádruple el valor de la cosa, o sea, 4 veces el valor de la cosa. O sea que si era uno solo era grabado, profe. ¿Cómo? Si era uno solo era grabado por la violencia. No, directamente, la pena era 4 veces el valor de la cosa. 4 veces el valor de la cosa. Después tenemos el tercer delito privado, que es el damnum iuradatum. Es el acto ilícito realizado por una persona que con o sin intención de dañar provoca un perjuicio a otra. Este delito recae sobre las cosas pertenecientes a un tercero
Y la ley contempló algunos casos como por ejemplo el incendio de una casa, el corte abusivo de los árboles, animales que pastaran y desbarataran campos ajenos. Uy, se me fue. Este delito fue contemplado, y acá está, por la ley Aquilia. Esto es importante para que lo remarque, la ley Aquilia del 286 a.C., en su capítulo 1 y 3. Hay una ley que se llama Aquilia que habla sobre el damnum in iura datum en el capítulo 1 y en el capítulo 3 de esta ley. El capítulo 1 establecía penas para aquel que diere muerte a un esclavo o a un animal de un rebaño ajeno, ¿no? Porque es el daño sobre una cosa ajena, debiendo pagar el mayor valor que estos tuvieran durante el año anterior, contados del hecho ilícito. Y el capítulo 3 sancionaba a la persona que ocasionaba un daño a cualquier cosa perteneciente a un tercero, debiendo pagar el mayor valor que haya tenido la cosa en los últimos 30 días anteriores, contados del hecho del ilícito. Es decir, que está contemplado en el capítulo 1, tiene que abonar el máximo valor de la cosa, que hubiese tenido la cosa del último año. Y en el capítulo 3 tiene que abonar el valor de la cosa que hubiese dañado en los últimos 30 días. El damnum in iura datum. Después tenemos la injuria, la inuria. ¿Qué es la injuria? Es toda lesión física infligida a una persona como un ultraje, una ofensa, toda lesión a la personalidad, el impedimento de una cosa pública, ¿no? Este delito fue contemplado también en la ley de las 12 tablas. Esta ley contempló casos de separación de un miembro, la fractura de huesos, simples injurias, una bofeteada o cantos mágicos que producían la enfermedad o muerte de una persona, ¿no? Con el pretor, el concepto de injuria alcanza una mayor precisión, entendida como toda ofensa a la dignidad, fama u honestidad, ¿no? La víctima de la injuria contaba con una acción llamada actio injuriarium, que la misma se extinguía con el perdón ofendido, ¿no? Es decir, que puede ser digamos, ofensas en formas verbales, puede ser un golpe de puño, una bofeteada. Miren un caso que les voy a dar un nombre que se llama un tal Lucio Veracio con B corta, que era un hombre desalmado, extremadamente malévolo, que salía a las calles, a dar bofeteada. Y según la ley de las 12 tablas, la bofeteada tenía que abonar 25 haces, ¿no? Él salía por la calle y daba bofeteada. Y salía con su esclavo y con una bolsa tenía el dinero en la mano. Entonces salía, le pegaba una cachetada, una bofeteada a un transeúnte y el esclavo sacaba de la bolsa los 25 haces y se lo entregaba al ofendido, porque era la ley, así estaba establecida la ley de las 12 tablas, ¿no? Había un tal, fíjese, ¿no? Qué loco, ¿no? Salía a la calle a dar bofeteadas, se ve que tenía ira contenida, y en vez de esperar el proceso, que se abre el procedimiento, ir ante la figura del pretor, que ya estudiamos procedimiento, ¿no? Ir ante la primera etapa, iniura ante el magistrado, en vez de evitar el procedimiento, por este delito de injuria, él sacaba los 25 haces y le entregaba al ofendido. Bueno, penas por este delito de injuria, entonces. Está establecido en la ley de las 12 tablas. Le doy ese ejemplo como una nota de color, ¿no? Mutilación del miembro se aplicaba la ley del talión. Fractura del hueso se distinguía si el hueso fracturado era de un hombre libre, 300 haces, tenía que abonar, si no, si era un esclavo 150 haces. Otros casos de injuria, bofeteada, cánticos mágicos, acá está los 25 haces de esta bofeteada, que salía este tal Lucio Veracio a dar cachetadas por la calle y el esclavo le entregaba los 25 haces. Con el pretor se estableció que la víctima estime el monto de la condena. En los casos de injuria grave, si se injuriaba un senador, un magistrado, si se realizaba en público, si ocurre en el teatro o en el foro, es el pretor el que hará la estimación de este monto de la condena, ¿no? Y el juez después condenaba porque no quería desautorizar lo que el pretor estaba estableciendo. Recuerden que el pretor era el que establecía la relación procesal, ¿no?
Entonces, él evaluaba el monto y generalmente el juez aprobaba, ¿no? Muy bien. Cuasi contratos. Hasta ahora vimos los delitos. Ahora vamos a los cuasi contratos. Los cuasi contratos no revisten el carácter de contrato porque carecen del acuerdo de voluntades. Acá estamos con la clasificación de Justiniano, ¿no? Dijimos que Gallo dice, bueno, las obligaciones nacen de delitos, ya vimos los delitos privados que son 4, nacen de contratos, que lo vamos a ver la semana que viene en la unidad de contratos, nacen de cuasi contratos, que lo vamos a ver ahora, y de cuasi delitos, que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿por qué? Acá aparecen estas diferentes figuras de causa que habla Gallo, variae causarum figurae, diferentes figuras de causa, porque Gallo dice, las obligaciones nacen de delitos o de contratos, y diferentes figuras de causa, es decir, también nacen las obligaciones por que se traduce en cuasi contratos y en cuasi delitos, ¿no? Justiniano los traduce en cuasi delitos. ¿Por qué son cuasi? Porque le falta el acuerdo de una de las partes, ¿no? En un contrato tiene que prestarse el consentimiento de ambas partes, ya lo vimos como la manifestación de la voluntad, ¿no es cierto? Si carece de esa manifestación de la voluntad, el negocio estaría viciado, porque le faltaría, ¿no? Nulo de inicio. Entonces, va a carecer el acuerdo de una de las voluntades. Entonces, estamos en presencia de un cuasi contrato. Y nacen obligaciones, y la vamos a ver ahora. Si bien no están los acuerdos de ambas partes, no es un contrato, pero es un cuasi contrato, porque está faltando el consentimiento de una de las partes. Pero nacen obligaciones. ¿Cuáles son? Los legados, la gestión de negocio, la tutela, el caso de los gastos funerarios, ¿no? En una sucesión, comunidad incidental y pago por error, ¿no? Son los cuasicontratos, diversas figuras que tienen la virtualidad de generar obligaciones, ¿no? Y acá están los ejemplos. No son contratos, no llegan a ser contratos, son cuasicontratos, pero generan obligaciones. Y al generar obligaciones, son fuente de las obligaciones. Entonces, es lo que, vuelvo a repetir, Gallo decía, nacen de diferentes figuras de causa. Y Justiniano las ubica como cuasi contrato y como cuasi delito. Cuasi delitos. A ver si explican los cuasi contratos. No, entonces los voy a explicar para que no queden incompletos estos. Vamos a explicar algunos de estos cuasi contratos, así les queda completito. Entonces tenemos los legados. Los legados. ¿Qué es un legado? El legado, así lo interpreta Justiniano, es la obligación que tiene el heredero de cumplir el legado. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un testamento, ¿no es cierto? El heredero que acepta la herencia, si hay un legado, tiene que cumplir con este legado. Muy bien. Ahora, respecto del legatario... Perdóname, Sandra, básicamente, ¿sí? para que los chicos cuando lo veamos, es un tema que lo vamos a ver a final de cuatrimestre. Sí. El legado, en definitiva, lo dice después cuando vean Di Pietro, lo van a tener como una carga al heredero instituido. O sea, yo en un testamento instituyo como heredero a Cayo, pero previamente Cayo tiene que construir, por ejemplo, un monumento en mi nombre, o liberar al esclavo Ticio. ¿Entienden, chicos? O sea, es una carga al heredero instituido. ¿Sí? En definitiva. Pero ya vamos a ver en profundidad el legado a final del cuatrimestre, al final del año. Profe, Sí. es como esas cláusulas que ponían que decía, por ejemplo, yo te heredo mi título de conde, pero vos tenés que casarte y tener hijos. Si no tenés hijos, no vas a ser conde. ¿Tendría que ser algo como eso? Podría ser, sí, en definitiva sí. Siempre y cuando pueda tener hijos. Claro, porque le ponía la condición de si no, no heredaba. Tendría que ser algo así. Una cosa es claro, pero a ver, una cosa es el legado, que es una carga del heredero instituido, y otra cosa es la condición como elemento accidental de los actos jurídicos. Son cosas distintas.
No sé quién preguntó. Claro. Yo había preguntado, bueno, igual está claro, gracias. Bueno. Capilla, Entonces, chicos, ¿se entendió? Lo último, me confundí, estaba anotando y escuchando. ¿Cómo es la carga del deber constituido con lo que dijo la No, es una compañera? carga, el legado es una carga al heredero instituido. Ah, Es sí, una bien. carga al heredero que en definitiva es, yo te nombro heredero, pero tenés que liberar al esclavo de mi vecino, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se ¿Es la entiende? es última una carga, voluntad de la persona, profe? Podría ¿Cómo? ser. claro, Podría decirse que es la última voluntad, como Exacto. quien En dice. definitiva, los Ah, legales claro, derivan de los testamentos. a Exactamente. de los diferencia de lo que había testamentos. dicho usted, que era lo de te de, como había dicho Lorena o no sé quién, de que te dejo mi fortuna, a cambio tenés que tener un hijo. Claro, pero una cosa Ah, es, ok. por eso no confundamos la condición como elemento accidental de los actos jurídicos con los legados. ¿Se entiende, chicos? Claro. Claro, es concreto el Sí, legado. sí. Son cláusulas accesorias al testamento, es algo concreto. Entonces, que cuando el heredero acepta la herencia, no hay un contrato por eso se llama cuasi contrato, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que las obligaciones hacen de delito, de contrato, de cuasi contrato y cuasi delito. Entonces, se ubica el ejemplo de los legados. ¿Por qué? Porque el legado es una cláusula accesoria al testamento. Entonces, cuando el heredero acepta la herencia, tiene que cumplir con este legado, que es una cláusula accesoria. Está obligado a cumplir con este legado como una voluntad del causante, porque aceptó la herencia. Entonces, ¿por qué es un cuasi contrato? Porque no hay un contrato entre el heredero y el legatario. No hay un contrato. Pero va de suyo que se crearon obligaciones. ¿Por qué? Se crearon obligaciones y por eso es una fuente de la obligación el cuasi contrato y ubicamos al legado. No hay un contrato, no hay un acuerdo entre ellos, pero se genera una obligación entre ambos y es un cuasi contrato. ¿Por qué? Porque el heredero, cuando aceptó la herencia, tiene que cumplir con ese legado. Entonces se generan obligaciones entre quién? Entre el heredero que aceptó la herencia y entre el legatario, el que tiene que recibir ese legado. Entonces, Justiniano, con buen criterio, dice, es una fuente de las obligaciones cuasi contrato. No es un contrato, pero también generan obligaciones entre las partes y es un cuasi contrato. Es una fuente de las obligaciones, ¿no? Que lo que Gallo que decía, diferentes figuras de causa. Diferentes figuras, es decir, un cuasi contrato para Gallo eran estas diferentes figuras de causa. El otro es la gestión de negocio, la gestión de negocio, el gestor de negocio. El gestor realiza en pro del dueño del negocio un acto que podría redundar en beneficio del negocio para evitar un daño, por ejemplo, cuando ocurre que repara una casa o le cura al esclavo o le paga una deuda. Entonces, de esta negotiorum gestium, que es el término latín, latio negotiorum gestorum, la podían tener, se podía dar entre el dueño del negocio y el gestor, ¿no? Que podía ser directa cuando era intentada por el dueño del negocio para obtener del gestor la restitución de lo obtenido por esa gestión de negocio, debiéndolo responsabilizar, ¿no? En caso de haber infringido su deber de diligencia como gestor de negocio, por el monto del daño ocasionado. Y una acción contraria cuando la intenta el gestor de negocio contra el dueño del negocio para obtener la indemnización por los gastos efectuados y sufridos, ¿no? Entonces ahí se generan entre ellos obligaciones. Y el generar obligaciones no es un contrato, no es un contrato la gestión de negocio, es un cuasi contrato. ¿Por qué? Porque el gestor de negocio actúa per se, actúa por sí mismo, actúa solo, sin contrato. Si hubiese contrato, que es la otra cara de la moneda, estaríamos frente a un contrato de mandato, que lo vamos a ver la semana que viene, el contrato de mandato. Pero acá no es un contrato de mandato, es un cuasi contrato, porque se generaron obligaciones entre ellos, entre el gestor de negocio y el dueño del negocio. Entonces estamos frente a un cuasi contrato. ¿Hay contrato? No.
porque si hubiese contrato, sería un contrato de mandato. Pero el gestor de negocio actuó solo, se mandó solo. Por ejemplo, un ejemplo para que lo entiendan. El dueño del negocio tenía un agujero en el techo porque quería quería poner un aire acondicionado. Entra el gestor de negocio y dice, voy a tapar el techo. Compro los materiales, cierro el techo y generó gastos por el gestor de negocio. Ahora, yo les pregunto, ¿hay un contrato? ¿Lo contrató el dueño del negocio, el gestor, para que hiciera ese arreglo? No. El gestor de negocio actuó per se, por sí mismo, lo hizo porque él quiso, nadie lo mandó. No hay un contrato, porque si hubiese un contrato, sería un contrato de mandato. Entonces, no hay contrato. Pero entre ellos se generan, ¿qué? Obligaciones. Por ende, estamos frente a un cuasi contrato. No hubo acuerdo entre las partes, no hay contrato, pero se generan obligaciones. ¿Por qué? Porque el gestor de negocio que se mandó solo tuvo un gasto, lo pudo haber beneficiado al dueño como no, pero generó. Entonces, él dice, bueno, pero yo te arreglé el techo. Bueno, yo entré a tu negocio y vi la factura que vencía hoy y fui y te pagué la factura, ¿no? Ahora, el dueño del negocio le puede decir, bueno, pero ¿quién te mandó? Porque vos lo hiciste per se, pero se generaron entre ellos obligaciones y se generaron acciones. Entonces, si de buena fe le dice, bueno, también presentame la factura, te abono y listo, ¿cómo se puede negar una de las ambas partes? Si se niegan, ahí tenemos la actio, que se llama actio negotiorum gestorum directa, que posee el dueño del negocio, y la contraria, que le pertenece al gestor hacia el dueño del negocio para que le restituya el gasto que tuvo que hacer por esa gestión de negocio. Entonces, no hay contrato, sí se generan obligaciones entre ambos y sí se generan acciones entre ambos. Por eso, Gallo dice, nacen de delito, nacen de contrato, diferentes figuras de causa, donde Justiniano dice, estamos frente a un cuasi contrato. La tutela pasa lo mismo, Justiniano asimila, en este caso, como un cuasi contrato, ¿no? Entre el tutor y el pupilo se generan obligaciones y por ende se generan acciones. Entonces, ¿hay un contrato entre tutor y pupilo? No hay un contrato. Pero va de suyo que cuando el tutor acepta ejercer la tutela, se generan obligaciones entre el tutor y el pupilo y por ende acciones. Entonces, no hay un contrato entre tutor y pupilo, ¿no? Pero no hay contrato, pero sí estamos frente a un cuasi contrato, porque se generan obligaciones entre ambos. Y cuando veamos tutela, vamos a ver las acciones que derivan de la tutela. Por ejemplo, la actio tutelae directa y la actio tutelae contraria, igual, ¿no? Entre ellos se generan obligaciones y acciones. Por ejemplo, la rendición de cuenta del tutor y después el pupilo lo puede demandar si hubo fraude, etc. Entonces, no hay un contrato, pero se generan obligaciones, se generan acciones y estamos frente a un cuasi contrato. Después tenemos el condominio y la indivisión hereditaria. Acá pasa lo mismo. Cuando hay un condominio, son dueños por parte de ese patrimonio o en una sucesión. Son dueños de una parte de ese inmueble. Entonces, ¿hay un contrato entre los coherederos o condóminos? No hay un contrato. Pero va de suyo que si uno recibe, por ejemplo, de un patrimonio que son condóminos, son dueños de dos dueños de una misma cosa. No hay un contrato entre ellos dos, pero va de suyo que al ser copropietario, condóminos, si ese inmueble recibe frutos de alquiler, por ejemplo, se está alquilando, va de suyo que si son dos, recibe cada uno su parte, ¿no? Si cobran 100, cada uno 50 y 50. Hay un contrato si se genera gasto, por ejemplo, siguiendo con el gasto del techo, se rompió el techo. ¿Hay un contrato que ambos tienen que pagar partes iguales por el gasto del techo? No, pero va de suyo que si son condóminos y son dos,
ese gasto se va a dividir en partes iguales. Si el techo salió, el arreglo 100, van a tener que abonar cada condominio 50 pesos cada uno, ¿no? O 50 hace si lo llevamos al dinero de Roma. Entonces, ¿hay un contrato entre ellos? No, pero estamos frente a un cuasi contrato porque se generan obligaciones entre ellos. Lo mismo como los coherederos, estamos en la misma situación. No hay contratos entre los coherederos, no hay un contrato, pero va de suyo que se dividen en partes iguales los gastos y los créditos sobre ese inmueble. Pago por error. Bueno, acá están los gastos funerarios, lo mismo. Pago por error, ¿qué significa esto? Cuando alguien paga por error una cosa no debida o paga de más de lo indebido, que ha aceptado el pago, está obligado a la devolución, ¿no? Y si no, se genera un actio que se llama actio conditi indebiti, actio conditio indebiti. Esta obligación no nace de un contrato, ¿no? Sino de un cuasi contrato, como si lo que se ha dado indebidamente lo hubiese obtenido en virtud de un mutuo. Se toma como la otra cara de la moneda de un contrato de mutuo, que dijimos que los contratos los vemos la próxima semana. Entonces se generan acciones entre ellos y para la devolución de ese pago indebido, pago por error, ¿no? Se generan entonces obligaciones entre las partes y lo ubicamos como un cuasi contrato. Ahora vamos a los cuasi delitos. Profe, Delitos. ¿Sí? Dijo Cari en el grupo que te avisemos que se quedó sin luz. ¿Quién? Karina. Ah, no hay problema. Listo, Y bueno, gracias. chicos, la clase debe estar alguno debe estar grabando la clase, ¿no? Quiero pensar. Bueno, después le paso el PowerPoint, Eduardo. Yo te lo paso a vos y vos se lo pasás a ellos. No, Tienen está un bien, grupo de WhatsApp, ¿no? igual. El Power está en el campus igual, ¿eh? Ah, ¿Cómo? bueno, listo. Entonces no pasó nada. Que el Listo. Power está en el campus, dice. Listo, lo lo pueden colgás ahí. Profe. Claro, lo colgás en el campus y ya Ahí. está. Ya está en el campus. Profe, sí, pero hay algunas que no se pueden ver. Por ejemplo, lo de... Ay, espérame que ya te No digo. importa, pero Hay algunas que no se pueden ver. No Bueno, se ve, pero o sea, es- están todos los 4 últimos power están en el campus, pero por ejemplo, injuria está en blanco, penas por delito de injuria está en Bueno, blanco. está bien. Después se los Están paso. subidos. Gracias. Después se los paso. Quédense tranquilos que después les paso el PowerPoint. Delitos, entonces. Vamos a los cuasi delitos. Actos ilícitos ocasionados con dolo, ¿no? Acá hay dolo. Si hay delito, hay dolo. Cuasi delitos, actos ilícitos ocasionados con culpa. Acá está la diferencia, ¿no? Que ya estudiamos el dolo, vimos ya el dolo como vicio de la manifestación de la voluntad, ¿no es cierto? Estudiamos el dolo, que es la intención de querer dañar a alguien, ¿no? El cuasi delito carece de dolo, ¿y qué encontramos? Culpa o negligencia, ¿no? En el derecho romano no había establecido claramente una distinción y la diferencia se estableció por origen histórico. Los delitos sancionados contemplados por el antiguo derecho civil y los cuasi delitos sancionados contemplados por el derecho pretoriano. Bien. Figuras cuasi delitos contemplados en las institutas de Justiniano. Y acá tenemos. Es responsable el habitador de un edificio desde el cual se arroja algo o a un lugar de tránsito, ocasionando un daño a una cosa del otro, o a una persona o la muerte, teniendo que pagar una suma de dinero en carácter de indemnización, ¿no? Es responsable el habitador de una casa que suspendía algún objeto y con su caída ocasionara un daño, teniendo que pagar una suma de dinero en concepto indemnizatorio, ¿no? Y tenemos el juez que hace suya la causa, afectando a uno de los litigantes, deberá pagar como resarcimiento el valor del litigio. Y después tenemos los armadores de navíos, dueños de posadas, de los dueños de caballeriza, son responsables por los daños o hurtos que causaran sus dependientes, teniendo que pagar el doble del valor de las cosas dañadas, ¿no? Estos son los cuasi delitos, que no hay dolo si no hay culpa o negligencia. No hay dolo si no hay culpa o negligencia. Que en el libro ustedes después lo van a encontrar como, bueno, el supuesto que hace
el supuesto del juez que hace suya la causa, el caso del efisum et idiectum, ¿no? Que son las cosas arrojadas, se llama efesum, las cosas arrojadas de una habitación, efesum o tirado, diectum, alguna cosa que causa un perjuicio al otro, el habitador, ¿no? Sea o propietario o no, tiene que responder por lo que haya sido arrojado o tirado. Y bueno, después varía la reparación, si es un esclavo, si es un hombre libre, ¿no? Pero lo ubicamos como un cuasi delito. Si el daño es respecto de una cosa, la acción es por el duplum. Si hubiese ocasionado la muerte de un hombre libre, la pena era de 50 sólidos de oro. Si simplemente sufrió una herida, no la muerte, el juez debía estar equitativamente, debía indemnizarlo, ¿no? Son distintos supuestos. El otro es el caso del positum et suspensum. Son las cosas que generalmente hoy, esto lo podemos ver, las cosas colgadas en un balcón, ¿no? En una casa, en un balcón, si fuese propietario o no, puestos, positum significa puesto, o colgado suspensum, ¿no? Y el objeto al caerse ocasiona un daño, debe responder con una pena de 10 sueldos de oro, y ello ocurre independientemente de la culpabilidad, porque precisamente por ser cosas que están colgadas o suspendidas. Fíjense que aquellos que viven en Capital, cuando en el caso de ayer, que hubo esta tormenta, llaman del gobierno de la ciudad y dicen que si hay cosas en los balcones que pueden, por el viento, pueden caerse y pueden herir, inclusive dañar y matar a una persona. Entonces, ya este tema ya es viejo, ya desde Roma el pretor establecía esto penas, ¿no? Sobre esas cosas que estaban suspendidas o colgadas que podían ocasionar un daño. Y después del supuesto navío pasado a caballeriza, lo mismo, tenían que responder el dueño, en este caso del navío pasado a caballeriza, por cosas que, si algunos de sus dependientes robaron o ocasionaron un daño, tenía que responder por los daños y perjuicios. Los ubican estas figuras Justiniano como cuasi delitos. Y creo que con esto estaríamos todo terminado. Si quieren hacer alguna pregunta vimos todos los delitos, vimos los cuasi contratos y los cuasi delitos. Y los contratos lo vamos a ver la semana que viene, que hay una unidad de contratos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿O quieren que arranquemos con contratos? Como ustedes quieren, nos quedan algunos minutos. ¿Alguna duda de la fuente de las obligaciones? Yo tengo una duda. Sí. Decime. Los últimos responsables que dicen que son los armadores de navíos, los dueños de caballeriza y todo eso, sería entonces que si yo soy, por ejemplo, una armadora de navíos y un trabajador mío comete un delito, yo tengo que pagar por ese delito. Claro, sería hoy Julieta, es lo que, a ver, sería la responsabilidad por los dependientes, ¿sí? Vos tenías un navío y vos tenías, por ejemplo, esclavos que se ocupaban, ponele, de acomodar los pasajes de los pasajeros, o sea, las cosas de los pasajeros, y le robaban. Bueno, el responsable es el dueño del navío. Vos sos responsable por la gente que, en este caso, la posada de un navío, que va a ser tu ocupante, y por las personas que están bajo la órbita, bajo tu poder, en este caso la esclavitud. Pasa hoy, por ejemplo, con un hotel, o sea... Claro, soy como responsable del funcionamiento del supermercado, ¿me entendés? Sí, bueno, con esto estaríamos terminando lo que sería la unidad de fuentes. Bueno, los contratos forman parte de la fuente de las obligaciones, pero ya les dije que están en otra unidad. Como quieran, si quieren que sigamos y empezamos con la unidad de contratos o dejamos acá. No sé, ¿qué decís vos, Eduardo? No, me parece que dejemos acá. Ya los veo a ¿Sí? muchos con cara de cansado. Así que nada,
chicos, el otro miércoles ya cada uno volvemos a la normalidad, cada comisión con sus docentes y nada, nos estamos viendo el miércoles que viene cada uno con su comisión. Espera que están levantando la mano. Dale. Franco, ¿qué querés preguntar? Acá yo di clase, así que el doctor ahora evacúa las dudas. Dale. A ver. Pero Franco había quedado levantado la mano hace como una hora. No sé, ¿querés preguntar o hay alguien más que quiera levantar la mano o escribe? A ver, porque yo acá no veo. Pregunten, acá está. Vamos a dejar que Sandra tome un vaso de agua. Claro, pregunten. Bueno, Lourdes Rolón, sí, dejamos acá, vamos a quedarnos con el doctor Calderón, el doctor Calderón se fue, con el doctor Rincón, evacuar dudas si quieren preguntar sobre todos los delitos, cuasi delitos y cuasi contratos. Y va a quedar la otra fuente, la obligación, que son los contratos, que hay una unidad aparte de los contratos. Ya creo que se están yendo todos, San, pero igual, nos quedamos para los que... Chao Miquea, chao Julieta, Miquea, te felicito por el examen. Gracias. Muy buena clase, profe. Feliz día, un abrazo. Chao. ¿Se entendió, chicos? Perdón que yo, para ustedes, los que no me conocen, ¿se entendió todo? Para los que no me conocen. Sí, profe, perfecto. ¿Se entendió, profe? Claro. Bueno, muy bien. El PowerPoint también ayuda un montón. Bueno, ahí ya se pasaron el PowerPoint, ¿no? ¿Dijeron ahí? Si no, yo después se los paso al otro grupo. Listo. Lorena, vos que estás, Román, ¿vos lo tenés también ese grupo general? No,